Fue una semana quizás atípica en relación a las últimas. La corrección y la volatilidad fue un rasgo de los mercados externos, mientras que una mayor estabilidad y cierta recuperación llegó desde los activos locales. ¿Cuánto durará? No lo arriesgamos dada la coyuntura. No hubo muchas noticias económicas y financieras, pero las que hubo fueron relevantes. Mientras que lo que sí sobró, y era esperable, fueron señales políticas desde una campaña que de cara al 27 toma ritmo. Macri sigue recorriendo las provincias, Fernández se reúne con los principales actores de la industria y sindicatos. Dos fotos fuertes de la última semana, a la vez que con lógica se está sobre cada señal que dé él o quienes se consideran sus referentes económicos sobre el destino de la política monetaria, fiscal y financiera. Recordemos que una reestructuración de deuda, o en el mejor de los casos un reperfilamiento, es un punto que más temprano que tarde deberá encarar. Comencemos así el balance semanal por el mercado cambiario. Sabemos que el monitoreo de dólar y reservas es obligado y lo será de acá hasta el 10 de diciembre y después también. Puntualmente, el billete mayorista acumuló 40 centavos de suba en la semana, la cuarta semana que cierra en alza a pesar del cepo que ya cumplió un mes, y cerró en 57,73 pesos. La presión sobre la divisa que se mantiene firme, por lo que se mantiene también la reiterada presencia del Banco Central y de bancos oficiales en el mercado. En las últimas dos ruedas, y quizás como señal para la apertura de la próxima semana, el dólar logró mantener cierta estabilidad. En las pantallas minoristas, por su parte, el dólar también se mantuvo. En relación a la brecha, el endurecimiento del cepo el lunes la llevó a saltar desde los mínimos en los que había cerrado la semana pasada. Así, contra el contado, cerró en niveles del 16%, después de comenzar el lunes en la zona del 9%, mientras que el denominado dólar bolsa se ubicó en torno al 10%. De esta forma, la brecha entre ambas referencias se amplía a niveles de 5 puntos, por debajo de los 3 puntos de la semana anterior. ¿Qué fue lo que pasó? Básicamente, y con el objetivo de ir tratando de cercar el goteo de dólares, el BCRA emitió una nueva comunicación que ajustó más el control de capitales. Era esperable. Esta vez limitó la operatoria entre bonos de diferentes especies, obligando a un parking en determinadas operaciones del mercado. Analizando el mercado de futuros de ROFEX, en tanto, las tasas de devaluación implícita bajaron a lo largo de toda la curva hacia un rango de 60 a 75%. Tomando como referencia el dólar a diciembre, este retrocedió casi 3 pesos a 68,56 pesos. No obstante, por arriba aún del estimado en el último REM del BCRA, que apunta a un tipo de cambio en la zona de 65 pesos para fines de este año. Esto implicaría un alza interanual de 71,6% que se podría reducir a niveles del 35,4% para el 2020. En cuanto a la renta fija, el balance semanal de los títulos argentinos terminó siendo mixto, pero sin grandes movimientos en general. Así, el riesgo país logró mantenerse debajo de los 2.200 puntos y cerró en 2.165. Dentro de los bonos, la mayoría fueron subas promedio de entre 1 y 2%. Las paridades cerraron así en niveles de entre 44 y 50%, levemente por arriba del rango de 42-45% de la semana pasada. Mientras tanto, la probabilidad implícita en los CDS a 5 años de un default se mantiene arriba del 95%. Para los bonos en pesos, la tendencia fue similar, con caídas más fuertes en el tramo largo de la curva. En las acciones, el S&P Merval aumentó 10,2% en la semana para cerrar por arriba de los 31.800 puntos, el nivel más alto desde el 15 de agosto, primera semana pospaso. Sin embargo, de más está decir que permanece por debajo de los 44.000 previos a las elecciones primarias. El volumen de negocios también mejoró. Este fue de un promedio de 800 millones de pesos, aumentando con respecto a los 600 millones de la semana anterior. La volatilidad a 10 días, no obstante, mostró sobre el fin de semana cierta suba. Como dato, el price earning del índice superó el 5%. Las mayores subas entre las líderes fueron para TGNO4, ARG y PAMP, en 27, 18 y 17% respectivamente. Los únicos rojos registrados fueron para BIMA y COME en 1,3 y 0,3% respectivamente. Por otro lado, en cuanto a las tasas de interés, la LELIQ volvió a caer y se aleja de los máximos alcanzados en los primeros 15 días de septiembre.
Puntualmente, la tasa promedio se ubicó el viernes cerca del 75%, después de caer poco más de 4 puntos porcentuales en la semana. Igual, el BCRA logró contraer unos más de 28.000 millones de pesos, un monto bastante mayor al registrado la semana pasada, y un comportamiento de hecho diferente a las últimas. Cabe recordar que para el mes de octubre, el Copom determinó un límite inferior del 68% para la tasa del ELIC y una meta de crecimiento de la base monetaria del 2.5%. Para terminar con el plano local, vale resaltar algunas otras noticias. Desde la agenda económica, el aumento de 3.4 puntos porcentuales de la pobreza hasta niveles de 35.4% durante el primer semestre del año. Además, como era de esperar, se corroboró el freno de la actividad económica tras la fuerte devaluación que le siguió a las PASO. Esto se tradujo en una menor producción en la mayoría de los sectores y una importante caída en la construcción. El índice de producción industrial manufacturero, IPIM, que publicó esta semana el INDEC, retrocedió 6.4% en términos interanuales en agosto y acumula una caída de 8.1% en el año. Con un comportamiento similar, el índice sintético de la actividad de la construcción, ISAC, anotó una caída de 5.9% el octavo mes del año y acumuló una baja de 8%. En el frente fiscal, la recaudación en el mes de septiembre se desaceleró con fuerza y volvió a ubicarse por debajo de la inflación. Cabe recordar que en agosto fue la primera vez, después de 13 meses, que ésta había superado el aumento de precios. Así, la recaudación aumentó un 42.7% interanual. En cuanto a las expectativas del mercado, hablamos ya algo del REM del BCRA para el tipo de cambio. Ahora bien, en cuanto a otras estimaciones, este reflejó que contra el mes pasado se revisó al alza la inflación y la caída en la actividad. En concreto, los analistas privados consultados estimaron una inflación de septiembre en torno al 5.8% y esperan una tasa de 4.4% para octubre, por lo que mantienen una perspectiva cercana al 55% para el año. A la vez que para el PBI se estima una caída de 2.9% este año y de 1.5% en el 2020. Si miramos el frente externo, debemos hablar de que a pesar de la recuperación del viernes, finalizó una semana dura para los principales índices, sobre todo en Europa. La marcada volatilidad fue protagonista en un escenario donde los débiles datos económicos y una guerra comercial que suma nuevos actores no hicieron más que alimentar los temores a una desaceleración económica. Con una mayor probabilidad de recesión, la tendencia general de los mercados accionarios fue así negativa, mientras que los activos considerados de refugio subieron. Uno de los datos que gatillaron la preocupación fue el de actividad manufacturera, que alcanzó un mínimo de más de 10 años en septiembre y se ubicó en zona de contracción. No obstante, en el último día de la semana, los datos de empleo trajeron algo de calma al estar en línea con los niveles registrados en los últimos 12 meses, alrededor de una creación de 140.000 puestos. No obstante, si bien esto permitió recortar la pérdida acumulada en la semana, no evitó el rojo, a excepción del Nasdaq, que acumuló con una suba del 0.6%. Así, el Dow Jones y el S&P 500 retrocedieron un 0.9 y un 0.3 respectivamente. En el caso del S&P 500, este cerró en los 2.952 puntos. Si nos vamos al continente europeo, las principales plazas terminaron una semana para el olvido, afectadas no solo por los débiles datos políticos, sino también por los continuos ruidos políticos en relación al Brexit y un nuevo acuerdo que no encuentra adeptos entre los miembros de la Unión Europea. Las caídas en dólares fueron de entre el 2 y el 3.3%. En cuanto a datos, la actividad manufacturera alcanzó su registro más bajo de 7 años, mientras que la inflación retrocedió a 0.9% en septiembre, el menor nivel en 3 años. En lo que respecta a tasas de interés, estas anotaron su tercera semana en una tendencia bajista. La tasa americana a 10 años retrocedió 15 puntos básicos para cerrar en 1.52% anual, acercándose a los mínimos de 1.47% registrados a principios de septiembre. En el mercado de monedas, el dólar index cerró 98.8% por debajo del máximo histórico de 99.4% alcanzado el lunes. Si miramos para adelante, el foco de la semana que viene estará puesto en las reuniones entre Estados Unidos y China a desarrollarse en Washington, D.C. el jueves y viernes próximo. Aunque no esperamos una resolución en el corto plazo,
Esta nueva ronda de negociaciones podría darnos una mayor perspectiva de cuán dispuestas están ambas naciones a llegar a un acuerdo. Además, contaremos con los datos de inflación americana. Los datos de septiembre son críticos para la próxima decisión de la Fed, puesto que una aceleración en la inflación subyacente podría terminar con la especulación de otro recorte por parte de la entidad presidida por Powell. Por ahora, está claro y tras los datos económicos frágiles, el mercado espera un nuevo recorte el 30 de octubre con una probabilidad del orden del 74%. En lo local, seguiremos el monitoreo constante y obligado de los dólares y el tipo de cambio, como lógicamente la brecha, ya que estos datos son claves para analizar cómo cierra el programa financiero de este año y cuál es la caja y, en consecuencia, el aire que tendrá quien ocupe el gobierno desde diciembre. Tengamos en cuenta que las reservas se acercan hoy a los 48.000 millones de dólares y son del orden de los 12.000 millones de dólares si solo consideramos las netas. Antes de las PASO superaban los 60.000 millones de dólares. Incluso han mostrado cierta aceleración en su caída en la última semana. El FMI, de hecho, confirmó que no desembolsaría los 5.400 millones de dólares hasta nuevo aviso, pero sí permitió el uso de las reservas que se consideraban como fortalecimiento. Las señales políticas serán así de sensibilidad para los precios, en particular de las que surjan, como dijimos, de Fernández y sus referentes económicos. No esperamos igualmente definiciones concretas, al menos hasta después del 27, pero esto no evitará un aumento esperando en la volatilidad de las cotizaciones.